William me pidió que les hablara un poco del contexto del asesinato del doctor Héctor Abad Gómez, y me parece muy interesante hacerlo porque, en primer lugar, la obra debe ser siempre comprendida en su contexto histórico concreto. En este caso, esta película, que por el tráiler que vi es una excelente película desde el punto de vista cinematográfico. Ahora es muy importante el detalle que mencionaba la compañera y voy a empezar por ahí. Héctor Abad Gómez era un hombre liberal, humanista. No era un hombre propiamente de izquierda. No era un comunista como lo tildaban. Era un hombre liberal, incluso del Partido Liberal, que saben que es el hermano de Acción Democrática, digamos, en Colombia, ¿verdad? Pero un hombre humanista, comprometido con la salud pública, y humanista no en el sentido retórico de la palabra, sino realmente con mucho amor por la humanidad. Y Colombia es un país tan peligroso para quien tenga el más mínimo sentido de humanidad, que el destino de Héctor Abad Gómez fue el ser asesinado a plena luz del día en la vía pública, junto a otro médico, y en camino de regreso del velorio de uno de sus amigos, que también era profesor universitario y líder sindical. Abrí el texto para buscar el nombre y ya lo olvidé de nuevo, pero es apellido Vélez. Creo que Luis Felipe puede ser. Bueno, entonces quiero hablarles de ese contexto porque yo soy colombo venezolana, nací en Cali, Colombia, y lo poco que crecí lo crecí en Maracaibo, Estado Zulia, y parí en Caracas y en Lara a mis hijos. Por eso soy tan colombiana como venezolana, como millones de personas que somos colombo venezolanos y venezolanos colombianos. Y constantemente trato de transmitir. Luis Felipe Vélez, no me falló tanto la memoria, gracias. Trato de transmitir al pueblo venezolano qué es lo que realmente se vive en Colombia, de enamorar al pueblo venezolano del pueblo colombiano, como trato constantemente de transmitir al pueblo colombiano qué es lo que realmente pasa en Venezuela, y de enamorar al pueblo colombiano del pueblo venezolano, porque ambos son para mí auténticos amores. Ambas son mis patrias matrias. Y me parece muy importante entonces empezar por decirles que Colombia es un país en guerra, que en Colombia no ha existido la paz desde que los conquistadores pisaron el continente, pero mucho menos ha existido la paz desde que murió el libertador Simón Bolívar y se enquistó la oligarquía, que con los años se convirtió en la oligarquía más violenta del continente americano, que es la oligarquía colombiana. Por eso yo no coincido cuando me dicen que el pueblo colombiano despertó. El pueblo colombiano está despierto y en lucha hace muchísimos años, pero está sometido al más grande genocidio que se comete constante y diariamente en el continente americano, y debo decirlo con mucho dolor, un genocidio invisible, un genocidio que se comete ante la indolencia del mundo, obviamente gracias al magnífico papel de las grandes corporaciones mediáticas. En el año 1987, cuando asesinan a Héctor Abad Gómez, lo asesinan en el contexto del nacimiento de esta última generación de grupos paramilitares. Recordemos que en 1987 estaba en los Estados Unidos dirigiendo el país Ronald Reagan, con su política absolutamente, digamos, dedicada a la cacería de brujas, entre comillas, ¿ya? Una cacería de brujas que era la más férrea lucha contra cualquier idea de izquierda
en el mundo y particularmente en nuestra América. Recordemos que en el año 1987 estalla el escándalo Irán Contras y nos devela que los Estados Unidos había descubierto que la mejor forma de enfrentar ese avance de las ideas revolucionarias en nuestra América era aliarse con el narcotráfico y sacar de los dineros del narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense y financiar el nacimiento también de esta nueva generación de grupos paramilitares en Colombia que se dedicaron al asesinato, al exterminio de todas las fuerzas disidentes, individualidades y colectividades. En Colombia se cometió en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI algo que es conocido como un sindicalicidio. En ese sindicalicidio, solamente entre 1971 y el 2018, la Escuela Nacional del Sindicalismo cuenta alrededor de 3.300 sindicalistas asesinados por el único delito de ser sindicalistas. El 10% de esos sindicalistas eran mujeres. Y sabemos además que la mayoría de las mujeres asesinadas también fueron violadas. En Colombia, a principios del siglo XXI, se develaron 2 crematorios, hornos crematorios, hornos en los cuales las declaraciones de los paramilitares nos decían que la mayoría de las víctimas eran quemadas vivas y que estaban tan bien construidos que incluso tenían baldosa y un sistema de luces con el cual se marcaba con una luz verde si se podía introducir el cuerpo o si había alguien en turno de cremación, que estaban tan bien ordenados que tenían una persona con una carpeta afuera que recibía el paquete, que era una persona herida en un saco para ser introducida en el crematorio, y anotaba en una carpeta cuál patrón mandaba el paquete, es decir, cuál jefe paramilitar mandaba ese paquete para ser cremado. Los horrores de Colombia no tienen parangón. Estamos hablando de que en estos días se develó más de 100.000 personas víctimas de desaparición forzada. Es decir, que en Colombia han desaparecido más personas que en todas las dictaduras del Cono Sur juntas. Estamos hablando de que solo este año 2021, en el contexto del paro nacional, fueron asesinados más de 80 personas y esas 80 personas, más del 95% fueron jóvenes, porque en Colombia se está cometiendo un juvenicidio, se está asesinando sistemáticamente a la juventud colombiana. Hay más de 25 casos de violaciones sexuales a mujeres solo del 28 de abril para acá cometidos por la fuerza pública, algunos incluso en la plena vía pública, en un círculo que hacían los policías mientras abusaban sexualmente de una de las muchachas que protestaba en plena calle de Cali, de Bogotá, de Popayán, de Medellín, y ni qué decirles lo que sucede cada día en los campos de Colombia, de esa Colombia que se continúa desangrando ante la indiferencia del mundo. Y quiero decirles como caleña que en el contexto de la violenta represión de este último paro nacional, que es el mismo contexto en el que se asesina a Héctor Abad, que por esos mismos años cobra la vida de 6.000 militantes de la Unión Patriótica, en ese mismo contexto, y Héctor Abad era uno de los denunciantes de ese asesinato, que en ese mismo contexto cuesta más de 300 militantes del grupo a luchar. En esa Colombia, en estos días, solamente en la ciudad de Cali, 3 venezolanos fueron asesinados en la primera línea de Cali. Venezolanos pobres, migrantes, que tenían entre 18 y 25 años de edad y que se sumaron a las protestas en Colombia. Con esto entonces quiero cerrar para decirles que esta película, si bien trata de un hombre que no era un militante de izquierda, que era
un humanista liberal, cuyo hijo, como muy bien nos señalaba la compañera, no es ni siquiera un humanista liberal, es un hombre realmente de derecha, solo que en Colombia está tan polarizada que no ser uribista ya te hace parecer muy progresista. Pero esta película les va a abrir una ventana para ver el dolor de Colombia y para sentir desde el relato de un hijo lo que significa el asesinato y el exterminio que se está cometiendo en Colombia. Hay que luchar contra el memoricidio, como nos dice Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, y creo que este tipo de actividades contribuyen a esa lucha contra el memoricidio. Muchas gracias.